Hoy comienza una energía que no se repetirá. Escucha bien estas palabras, porque no son casualidad. No son una frase más en medio de tantas voces que compiten por tu atención. Number. Este mensaje es un llamado, una señal para quienes estaban esperando una confirmación de que el universo, la vida, la conciencia misma, tiene reservado un instante único para abrir una puerta hacia lo extraordinario. Y ese instante no está en un futuro lejano, no está en un mañana indefinido, no está en la nostalgia de un ayer perdido. Ese instante es hoy. Y la oportunidad que vas a descubrir en este video no se repetirá jamás de la misma manera. Es un umbral, y solo aquellos que crucen ese umbral con claridad e intención podrán experimentar el cambio real que promete. Tal vez pienses que estas palabras son demasiado grandes, demasiado solemnes, demasiado cargadas de promesas, pero te aseguro que no lo son. Lo que voy a compartir contigo no es una simple motivación pasajera ni una técnica superficial. Se trata de comprender y aprovechar un principio profundo que puede transformar de raíz tu manera de pensar, de sentir y de crear tu vida. Y déjame decirte algo. Si decides quedarte conmigo hasta el final de este video, allí descubrirás la clave más poderosa, la revelación que lo conecta todo, el secreto indispensable que distingue a los que aprovechan esta energía de los que la dejan pasar como si nunca hubiese existido. Lo que revelaré al final será tan esencial que, si no lo escuchas, estarías construyendo tu vida sobre una base incompleta, condenándote a repetir los mismos patrones una y otra vez. Ahora bien, no te diré todo de golpe, porque el verdadero entendimiento no llega como un torrente que arrasa, sino como una corriente que avanza y penetra lentamente en lo más profundo de tu ser. Necesitas caminar conmigo paso a paso, permitir que cada idea, cada ejemplo, cada historia, vaya abriendo espacio en tu mente y en tu corazón. Hoy no vas a escuchar una simple teoría. Vas a experimentar un proceso. Un proceso que, si lo tomas con seriedad, puede marcar el comienzo de un capítulo totalmente nuevo en tu vida. Piénsalo así. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas frente a un punto de inflexión? Ese momento en que sabías, sin necesidad de pruebas externas, que algo grande estaba a punto de suceder y que tu única tarea era decir sí y estar presente. Eso es exactamente lo que representa esta energía de hoy. Es como una ola que se levanta en medio del océano, majestuosa, poderosa, irrepetible. Puedes elegir ignorarla, seguir mirando el horizonte como si nada y dejar que pase. O puedes elegir subirte a ella, fluir con su impulso y dejar que te lleve a un destino que jamás hubieras alcanzado por tus propios medios. Lo que descubrirás aquí no es un capricho ni una coincidencia. Tiene respaldo en la ciencia, en la experiencia de miles de personas, en testimonios de transformación real. Y conforme avancemos, comenzarás a entender por qué este momento, este hoy del que te hablo, tiene un valor tan incalculable. Pero todavía no es tiempo de revelarlo todo. Porque primero necesitas abrir tu mente a la magnitud de lo que significa estar aquí, escuchando estas palabras en este preciso instante. Créeme, no estás aquí por casualidad. Algo más profundo que tu razón te ha traído hasta este punto, y si permaneces, vas a entender exactamente por qué. Al final de este video te voy a entregar la pieza que falta, esa clave que te permitirá integrar todo lo aprendido y aplicarlo de manera tan natural y poderosa, que tu vida no podrá seguir siendo la misma. Pero antes de llegar allí, necesito llevarte por un recorrido. Un viaje en el que irás descubriendo no solo cómo funciona esta energía, sino también cómo reconocerla en ti, cómo activarla y cómo mantenerla viva más allá de este día que, aunque irrepetible en su forma, puede sembrar una transformación que se sostenga para siempre. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar juntos no es un simple tema, es un portal. Y cruzar ese portal depende de que escuches con atención, que sientas con apertura
y que recibas con fe lo que está a punto de ser revelado. Para comprender por qué hoy comienza una energía que no se repetirá, primero debemos detenernos en algo que solemos pasar por alto en la vorágine de la vida: el poder del momento presente. Y cuando digo presente, no me refiero a la idea superficial de vivir el ahora, que tantas veces hemos escuchado en frases motivacionales de bolsillo. No. Hablo de una verdad mucho más profunda, un principio que, cuando se entiende y se practica, abre la puerta a transformaciones que parecen milagrosas, pero que en realidad son el resultado de leyes precisas de la conciencia y de la energía. Porque todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser, se concentra únicamente en este instante, aquí y ahora. Y es justamente este instante el que contiene la semilla de la nueva vida que tanto anhelas. Piensa en esto. La mayoría de las personas viven arrastradas entre dos ilusiones. Por un lado, están encadenadas al pasado, reviviendo una y otra vez las mismas historias de dolor, fracaso o decepción, identificándose con memorias que ya no existen más que en su mente. Por otro lado, se proyectan ansiosas hacia un futuro incierto, lleno de miedos y de expectativas que rara vez se cumplen como las habían imaginado. Y en ese ir y venir, se pierden lo único que realmente tienen: este momento. Este presente que, cuando es comprendido, se convierte en el campo fértil en el que todo puede nacer. El Dr. Joe Dispenza insiste en que el presente es el único lugar donde la transformación es posible, porque es el único punto de contacto entre lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. Imagina por un instante que el presente es como una puerta invisible, una puerta que se abre solamente cuando tu atención se aquieta y se concentra en el ahora, sin dejarse arrastrar por las cadenas del pasado, ni por las ansias del futuro. Cuando esa puerta se abre, te das cuenta de algo que puede parecer obvio, pero que pocos llegan a experimentar de verdad: que tú eres el creador de tu experiencia, que tu estado interior es la causa y que todo lo demás, absolutamente todo lo que ves ahí afuera, no es más que el efecto. En ese instante de lucidez, el presente deja de ser una carga o una rutina y se convierte en un laboratorio de creación. Y lo más sorprendente es que este laboratorio está abierto para ti hoy, en este día único, porque la energía especial que comienza ahora amplifica exponencialmente el poder de ese presente. Quizás recuerdes momentos en tu vida en los que te sentiste completamente vivo, como si el tiempo se detuviera y todo cobrara un sentido que no sabías explicar con palabras. Momentos en los que estabas tan presente que tus pensamientos se silenciaron y solo quedó la experiencia pura. Puede haber sido contemplando un atardecer, escuchando una canción que te erizó la piel, abrazando a alguien que amas o enfrentando un reto que exigía toda tu atención. Esos momentos no son casualidades, son destellos de lo que significa habitar plenamente el presente. Y si has experimentado al menos uno, sabes que ahí se siente una energía distinta, algo que parece venir de otra dimensión. Pues bien, la diferencia es que esa energía no tiene que ser esporádica ni accidental. Puedes aprender a evocarla, a vivir en ella, a usarla como herramienta de creación consciente. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando logras estar en el presente, literalmente cambias la química de tu cuerpo, la actividad de tu cerebro y la vibración de tu campo energético. Dejas de emitir las mismas señales de siempre, esas que mantienen tu vida atada a lo conocido, y comienzas a emitir señales nuevas que atraen experiencias nuevas. Es como si tu cuerpo y tu mente se alinearan en una frecuencia inédita, que abre caminos que antes no podías ver. Y cuando esa alineación ocurre, lo improbable se vuelve posible, y lo imposible comienza a parecer inevitable. Lo que diferencia a quienes logran cambios extraordinarios de quienes siguen atrapados en la rutina no es la suerte ni el talento, sino la capacidad de entrar en ese presente creativo. Recuerdo el testimonio de una mujer que asistió a uno de los retiros de Dispenza.
Ella llevaba años sufriendo una enfermedad crónica que la limitaba físicamente y que la había condenado a medicación constante. Pero algo sucedió en ese encuentro. Durante una de las meditaciones guiadas, ella logró soltar el peso de su pasado, las memorias de dolor, las etiquetas que los médicos le habían impuesto. Y por primera vez en mucho tiempo, entró de lleno en el presente. Sintió una expansión en su cuerpo, una sensación de plenitud y energía recorriendo cada célula. Al salir de esa experiencia, notó que los síntomas habían disminuido. En cuestión de semanas, con práctica constante, su cuerpo empezó a responder de maneras que la ciencia médica no podía explicar. ¿Qué había pasado? Había aprovechado el poder del presente, y en ese presente había sembrado una nueva posibilidad para sí misma. Ese es el poder que tú también puedes despertar hoy, y no es casualidad que lo escuches en este momento. Porque la energía que ha comenzado a desplegarse hoy no es una metáfora, es una vibración concreta que está disponible para ti y que no volverá a presentarse de la misma manera. El universo no repite combinaciones, cada día es único. Cada alineación de sucesos internos y externos crea un patrón irrepetible. Y el patrón de hoy es particularmente especial. Por eso insisto en que te quedes hasta el final de este video, porque allí descubrirás cómo aprovecharlo al máximo y cómo no dejar que se escape. Pero antes de llegar a esa revelación final, necesitamos seguir entendiendo paso a paso. Si ya hemos visto que el presente es el laboratorio donde todo sucede, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace que este día, este presente en particular, sea tan único? ¿Por qué esta energía que se abre ahora es tan distinta de todas las demás? Esa es la clave que exploraremos a continuación, donde comenzarás a ver con claridad por qué esta oportunidad es verdaderamente irrepetible y cómo reconocerla en tu propia vida. Si ya hemos comprendido que el presente es la puerta donde todo puede suceder y que en él se concentra el poder de transformar nuestra vida, surge inevitablemente la siguiente pregunta. ¿Qué hace que este presente, este día, este instante preciso que estás viviendo mientras escuchas estas palabras, sea tan diferente de los demás? ¿Por qué afirmo con tanta convicción que hoy comienza una energía que no se repetirá jamás en la misma forma? Para entenderlo, necesitamos adentrarnos en la naturaleza misma de la realidad y reconocer algo que pocas personas alcanzan a ver. La vida nunca se repite. El universo jamás copia ni clona una experiencia. Cada instante es irrepetible porque combina elementos únicos en una danza perfecta de circunstancias internas y externas. Piensa en ello. Incluso si mañana amaneces en el mismo lugar, con la misma rutina, con las mismas personas a tu alrededor, el día no será idéntico, porque tu estado interno no será el mismo, porque las condiciones energéticas que lo rodean habrán cambiado, porque el patrón de pensamientos, emociones y sucesos habrá dado lugar a una nueva combinación. Esto significa que cada día encierra en sí mismo una oportunidad única, pero hay momentos que brillan con una intensidad especial, como si la vida misma los señalara con un resplandor que los distingue de los demás, y este es uno de esos momentos. La energía que se ha puesto en movimiento hoy es distinta porque confluye en ella un punto de encuentro entre tu historia personal y la inteligencia infinita que sostiene el cosmos, como si todo lo que has vivido hasta ahora hubiera sido una preparación para este instante. Y no hablo de un fenómeno astrológico aislado, ni de una superstición pasajera. Hablo de la experiencia real de quienes han sabido reconocer que hay días en que el universo parece hablar más fuerte, en que las coincidencias se multiplican, en que las sincronicidades se vuelven tan evidentes que es imposible ignorarlas. Joe Dispenza explica que lo que llamamos energía no es otra cosa que información en movimiento, vibraciones que responden a la calidad de nuestra atención y a la intensidad de nuestras emociones. Y hay momentos colectivos en los que muchas conciencias al unísono comienzan a despertar, y ese despertar genera un campo que potencia la experiencia de cada individuo. Eso es lo que ocurre hoy.
Estamos atravesando un punto de inflexión en el que el campo energético global se encuentra especialmente receptivo para quienes decidan alinearse con él. Un campo en el que los viejos patrones pueden romperse más fácilmente y en el que las nuevas posibilidades pueden imprimirse con mayor fuerza. Esta energía es única porque no volverá a repetirse con esta misma configuración. Es como una ola que solo se forma una vez en el océano del tiempo. Puedes surfearla o dejar que se disipe, pero nunca volverá exactamente igual. Permíteme ilustrar esta idea con un ejemplo. Hubo un hombre que asistió a uno de los talleres de dispensa con el corazón lleno de dudas. Atravesaba una crisis laboral y personal. Sentía que la vida se había cerrado sobre él. Podría haber esperado meses o años a que las condiciones fueran mejores, pero decidió arriesgarse y asistir precisamente en ese momento. Durante el retiro, hubo un día señalado en el que la práctica colectiva generó una atmósfera tan intensa que todos los presentes podían sentir físicamente una vibración en la sala, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Ese día, ese hombre vivió una experiencia de conexión tan profunda que al regresar a su vida nada fue igual. Encontró claridad, tomó decisiones audaces, rompió con miedos que lo habían paralizado durante décadas. Más tarde confesó que si hubiera pospuesto su decisión, si hubiera esperado a otro momento, quizá nada habría sucedido, porque aquella combinación de circunstancias, de personas, de energía, no se habría repetido. Lo mismo sucede contigo ahora. Estás aquí, escuchando estas palabras, no porque sea una casualidad, sino porque tu conciencia, en algún nivel, estaba lista para reconocer que hoy es un día especial. Y esa preparación, esa disposición, es parte de la singularidad de esta energía. No es algo externo que sucede allá afuera y que tú simplemente observas. Es una co-creación entre el campo universal y tu estado interno. El simple hecho de que sientas resonancia al escuchar esto, ya es una señal de que estás vibrando en la frecuencia de esta oportunidad. Por eso, cuando digo que hoy comienza una energía que no se repetirá, no me refiero a que mañana no haya oportunidades, sino a que esta oportunidad, con estas características, con esta fuerza, con esta claridad, es irrepetible. Ahora bien, lo más fascinante de todo es que cuando logras comprender la naturaleza de esta energía única, dejas de ser un espectador pasivo de la vida y te conviertes en un participante activo en la creación de tu destino. Dejas de esperar a que el azar, las condiciones económicas, las decisiones de otros o la buena suerte decidan por ti, y comienzas a reconocer que todo lo que necesitas está ya dentro de ti, esperando a que lo actives con tu atención y con tu emoción elevada. Esa es la esencia de lo que Dispensa enseña. El poder de reconocer que tu mente y tu corazón, alineados en el presente, son capaces de sintonizar con la energía única de este momento y transformarla en experiencias concretas en tu vida. Quizás ahora te preguntes, ¿y cómo puedo usar esta energía a mi favor? ¿Cómo la reconozco dentro de mí? ¿Cómo evito que simplemente pase sin que la aproveche? Esa es precisamente la dirección hacia la que vamos. Porque después de entender que el presente es el laboratorio de creación y que este día encierra una vibración irrepetible, necesitamos desvelar cuál es el secreto que conecta esa energía con tu capacidad creativa. ¿Cuál es el mecanismo exacto que convierte este instante en una puerta abierta a lo extraordinario? Y para eso, nos adentraremos en el corazón mismo de la enseñanza, el secreto de la energía y la conciencia. Allí descubrirás cómo tu atención y tu emoción no solo reflejan la realidad, sino que la moldean. Y cómo este día puede convertirse en el punto de partida de una vida completamente nueva. Si ya comprendes que este día encierra una vibración irrepetible y que cada instante puede convertirse en la semilla de una nueva vida, lo siguiente que necesitamos desvelar es el verdadero secreto que hace posible la transformación: la relación entre energía y conciencia. Porque, aunque muchos hablan de energía como si fuera una fuerza externa que viene a salvarnos o a castigarnos, la verdad más profunda
la que maestros contemporáneos como Joe Dispenza nos recuerdan una y otra vez, es que la energía no está allá afuera separada de ti, sino que responde directamente a tu conciencia. Se mueve al ritmo de tus pensamientos dominantes. Se expande o se contrae con la calidad de tus emociones. Se organiza en patrones coherentes o caóticos, dependiendo del estado en el que habitas. Este es el secreto que no todos están preparados para escuchar. No hay energía neutral que simplemente te suceda. Todo lo que experimentas en tu mundo externo es una proyección de tu mundo interno, y lo que llamamos realidad es en verdad la objetivación de tus estados de conciencia. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cuando tu mente vive anclada en el pasado, reviviendo heridas, resentimientos, culpas y fracasos, tu energía queda estancada en esas frecuencias bajas, y entonces atraes situaciones que confirman una y otra vez esa narrativa. Significa que cuando tu atención se obsesiona con un futuro temido, imaginando los peores escenarios, tu cuerpo responde como si esos peligros fueran reales, segregando hormonas de estrés y reforzando un campo energético de supervivencia en el que no hay espacio para la creación, solo para la repetición. Pero también significa que cuando eliges habitar el presente con gratitud, con amor, con confianza en lo que aún no ves, tu conciencia comienza a emitir señales completamente diferentes. Señales que tu cuerpo interpreta como sanación, que tu campo energético transmite como coherencia, y que la inteligencia universal responde reorganizando las circunstancias de tu vida para que reflejen ese nuevo estado. Así, la energía y la conciencia no son dos cosas distintas, son dos caras de la misma moneda, y comprender esto es la clave que abre todas las demás puertas. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustra este principio. En uno de los eventos de Joe Dispenza, una mujer con un diagnóstico médico terminal decidió hacer un experimento radical, dejar de identificarse con la etiqueta de enferma que la había perseguido durante años, y comenzar a vivir, aunque fuera solo en su mente al principio, como si ya estuviera sana. Día tras día, durante las meditaciones, evocaba el sentimiento de gratitud por un cuerpo que funcionaba perfectamente. Imaginaba a sus amigos felicitándola por su recuperación. Veía a su médico sorprendiéndose ante su vitalidad. Su conciencia, al principio, se resistía. Sus pensamientos la interrumpían diciéndole que estaba engañándose. Pero ella persistió hasta que esas escenas comenzaron a sentirse más reales que su enfermedad. Y lo sorprendente fue que, poco a poco, sus marcadores biológicos comenzaron a mejorar. Su cuerpo respondió a la nueva información que le enviaba su conciencia. Y lo que la ciencia había considerado irreversible, se convirtió en un testimonio vivo del poder de la energía, cuando está dirigida por una conciencia transformada. Ese es el secreto. La energía siempre sigue a la conciencia. Y si hoy comienza una energía que no se repetirá, eso significa que tu conciencia tiene la oportunidad de aprovecharla de una manera que no será posible mañana ni lo fue ayer. Porque esta configuración única entre lo que eres, lo que piensas, lo que sientes y el campo colectivo que te rodea solo existe ahora. Es como si el universo te dijera: aquí tienes una herramienta irrepetible. Úsala para sanar, para crear, para reinventarte, para salir de la prisión de la rutina y entrar en el terreno de lo extraordinario. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a sintonizar tu conciencia con esa energía en lugar de dejar que pase de largo? Porque la energía está aquí, pero lo que determinará si la experimentas como transformación o como un simple día más, es tu disposición a cambiar tu estado interior. Cuando hablamos de conciencia, no nos referimos únicamente a tus pensamientos racionales, sino también y sobre todo a tu estado emocional. Joe Dispenza insiste en que el corazón tiene un papel central en este proceso, porque es en el corazón donde las emociones se convierten en vibraciones capaces de alterar tu campo energético. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si en tu corazón sientes miedo, duda o desesperanza,
La señal que estás emitiendo sigue siendo incoherente. En cambio, cuando logras generar sentimientos elevados, amor, gratitud, alegría anticipada, y sostenerlos en el presente, el corazón se sincroniza con el cerebro, y esa coherencia produce un campo magnético poderoso, que literalmente comienza a atraer experiencias que corresponden a ese estado. El secreto, entonces, no es solo pensar en lo que deseas, sino sentirlo como si ya estuviera cumplido. Porque es el sentimiento el que imprime la información en la energía y la transforma en experiencia tangible. Tal vez ahora empieces a entender por qué tantas personas que asisten a los retiros de dispensa hablan de milagros. No se trata de magia en el sentido tradicional, sino de ciencia aplicada de manera consciente. Cuando una masa crítica de personas decide entrar juntas en estados de gratitud y amor, el campo que generan es tan fuerte que produce cambios medibles no solo en sus cuerpos, sino en el entorno mismo. Y si eso ocurre en un grupo, imagina lo que puede ocurrir contigo cuando decides aprovechar la energía única de este día para sostener en tu conciencia la visión más elevada de ti mismo. Esa visión no es una fantasía, es la semilla de una nueva realidad. Y la energía de hoy es el terreno fértil que la hace posible. En este punto es inevitable que surja una duda. Si todo depende de mi conciencia, ¿qué hago con los obstáculos externos, con las personas, con las circunstancias que parecen estar fuera de mi control? Y la respuesta es que nada de lo externo puede tener más poder que tu estado interno, porque todo lo externo es un reflejo de ese estado. Puede que en este momento enfrentes problemas financieros, desafíos de salud, relaciones difíciles o incertidumbre laboral, pero ninguno de esos factores tiene poder por sí mismo, salvo el que tú les otorgas con tu atención. Cuando eliges cambiar tu conciencia, esos mismos factores comienzan a reorganizarse. Esto no significa negar la realidad ni escapar de ella. Significa reconocer que la realidad es maleable, que lo que ves es solo la expresión temporal de un estado que puedes transformar desde dentro. Ese es el secreto que pocos se atreven a aceptar, porque implica asumir la responsabilidad completa de tu vida. Pero también es la fuente de una libertad que no tiene precio. Así que sí, hoy comienza una energía irrepetible, pero su valor no está solo en lo que ocurre en el universo, sino en lo que ocurre en ti. Porque si tu conciencia se mantiene atrapada en el pasado o en el miedo al futuro, esa energía pasará desapercibida. Pero si eliges entrar en el presente con gratitud y con visión, entonces esa energía se convierte en un catalizador, en un multiplicador de tus intenciones más elevadas. En la práctica, eso significa que puedes tomar un deseo que has estado posponiendo, un cambio que parecía imposible, una sanación que parecía inalcanzable, y sembrarlo hoy en tu conciencia con la confianza absoluta de que la energía de este momento lo está potenciando como nunca antes. Y ahora, habiendo entendido este secreto, surge una nueva pregunta, la más importante de todas. ¿Cómo lo aplico? ¿Qué debo hacer de manera concreta para entrar en ese estado de conciencia que transforma la energía y crea una nueva realidad? No basta con saberlo, es necesario practicarlo, encarnarlo, convertirlo en experiencia viva. Y ese será el tema del siguiente paso, donde te revelaré cómo activar esta energía en tu vida diaria, cómo pasar de la teoría a la práctica, y cómo asegurarte de no dejar escapar esta oportunidad única que el universo te ofrece hoy. Si activar esta energía única es el primer paso, mantenerla viva es el verdadero arte, porque cualquiera puede tener un momento de claridad, cualquiera puede vivir un instante de inspiración, cualquiera puede sentir durante unos minutos la certeza de que todo es posible. Pero muy pocos son capaces de sostener esa certeza cuando la vida empieza a desafiarla. Y aquí es donde entra en juego la persistencia. Porque el universo no responde a los impulsos pasajeros, sino a los estados dominantes. Y tu vida no refleja lo que piensas una sola vez, sino lo que insistes en pensar y sentir día tras día. Lo que repites en tu mente hasta que se convierte en una segunda naturaleza. Por eso es tan importante comprender que la persistencia no es una lucha agotadora.
no es un esfuerzo ciego ni un intento de forzar a la realidad a cambiar, sino una fidelidad tranquila y firme a la visión interior que has elegido. Es la capacidad de permanecer en el estado deseado, aunque todo alrededor parezca contradecirlo. Es sostener la certeza cuando los sentidos te dicen lo contrario. Es la paciencia activa que confía en que la semilla plantada dará fruto en su momento perfecto. La persistencia es, en esencia, la fe puesta en acción, porque la fe no es un sentimiento efímero de esperanza, sino la convicción de que lo que ya has asumido como verdadero en tu interior debe manifestarse. Y cada vez que regresas a ese estado, cada vez que eliges conscientemente mantener tu atención en la visión cumplida, estás reforzando el camino en tu subconsciente, creando nuevas conexiones neurológicas, entrenando tu cuerpo para sentirse cómodo en la nueva identidad. Y poco a poco, ese estado deja de ser un esfuerzo y se convierte en lo más natural. Como una melodía que al principio requiere práctica constante, pero luego fluye sin pensarlo. De la misma forma, tu conciencia comienza a vivir automáticamente, desde la nueva realidad que elegiste. Y aunque pueda parecer difícil al inicio, recuerda que la persistencia siempre es recompensada, porque lo que determina la velocidad de tu transformación no es la magnitud de tu deseo, sino la naturalidad con la que habitas en él. Y esa naturalidad solo llega con la repetición, con la decisión diaria de volver al centro, con la determinación de no ceder al desánimo, aunque los resultados todavía no sean visibles, porque todo lo que ahora te rodea es un eco del pasado. Pero cada vez que persistes, estás sembrando la causa de un futuro distinto. Y cuando ese futuro se presente ante ti, comprenderás que valió la pena cada instante de perseverancia. Es aquí donde muchos se rinden, justo antes del cambio, porque se cansan de no ver pruebas inmediatas. Pero quienes entienden este principio saben que cada acto de persistencia es un paso más hacia la inevitable manifestación. Y saben también que la vida siempre pondrá a prueba su determinación no para castigarlos, sino para consolidar su fe, porque solo lo que resiste la prueba del tiempo se convierte en parte integral de tu ser. Y esa es la verdadera transformación. Ya no pensar esporádicamente en lo que deseas, sino encarnarlo como tu nueva identidad, hasta que el mundo externo no tenga más remedio que reflejarlo con exactitud. La persistencia, como acabas de ver, es el arte de permanecer fiel a tu visión interior. Pero persistir no significa que el camino esté libre de obstáculos. De hecho, cuando decides habitar un nuevo estado de conciencia, es normal que surja la duda, que aparezca la resistencia, que tu propia mente intente convencerte de que no vale la pena, porque tu subconsciente está programado con viejas memorias, y esas memorias se expresan como pensamientos de escepticismo, emociones de miedo o sentimientos de impotencia. Y si no aprendes a manejar esa resistencia, ella misma se convierte en el muro que te impide manifestar lo que deseas. Por eso es tan importante reconocer que la duda no es un enemigo externo, sino un eco del pasado. Es simplemente el reflejo de creencias antiguas que se resisten a morir. Porque todo cambio verdadero es, en cierto modo, una muerte de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y el subconsciente, como un guardián, intenta mantenerte en lo conocido aunque lo conocido sea doloroso. Porque para él, lo familiar siempre parece más seguro que lo desconocido. Pero aquí está el punto esencial. Esa resistencia no significa que lo estés haciendo mal. Significa que estás avanzando, porque si no estuvieras tocando los límites de tu vieja identidad, no sentirías oposición. La duda es la señal de que estás entrando en un territorio nuevo. Y la única manera de vencerla no es luchando contra ella. No es discutiendo mentalmente con cada pensamiento negativo, sino volviendo una y otra vez a tu estado elegido, reafirmando con calma y convicción la visión que has asumido, sabiendo que cada vez que lo haces, estás debilitando las viejas conexiones y fortaleciendo las nuevas, hasta que la resistencia pierde poder y la duda deja de tener sentido, porque se ha transformado en certeza, como cuando aprendes algo nuevo que al principio parece imposible, como montar en bicicleta o tocar un instrumento. Al comienzo la mente dice, no puedo, pero con la práctica la habilidad se vuelve natural,
y la duda desaparece. Así ocurre también con tu conciencia. La resistencia inicial es solo parte del proceso de consolidación. Déjame compartirte un ejemplo que muestra con claridad este principio. Una mujer que asistió a uno de los retiros de Joe Dispenza llevaba años luchando contra una profunda depresión, y cuando empezó a aplicar las meditaciones de vivir desde el final, su mente se rebelaba con más fuerza que nunca. Le decía que se estaba engañando, que era imposible sentir alegría cuando no había motivos para estar feliz. Cada sesión era una batalla, pero ella persistió. No desde la fuerza bruta, sino desde la decisión tranquila de regresar una y otra vez a la escena que había elegido, en la que sus hijos la abrazaban con gratitud porque volvía a sonreír. Al principio lloraba de frustración porque no podía sostener esa imagen por mucho tiempo. Pero poco a poco la resistencia se debilitó. La emoción de alegría comenzó a sentirse menos forzada. Su cuerpo empezó a responder. Su química interna cambió. Y con el tiempo la depresión perdió fuerza hasta desaparecer. Hoy ella habla de su vida como de un milagro. Pero en realidad, fue la consecuencia de haber entendido que la duda y la resistencia no eran señales de fracaso, sino pruebas que debía atravesar hasta que su nueva identidad se volviera más real que la antigua. Lo mismo ocurre contigo. Cuando decidas activar esta energía única y persistir en ella, sentirás voces internas que intentan distraerte. Sentirás emociones que quieren arrastrarte de nuevo a lo conocido. Pero tu tarea no es eliminarlas de golpe. Tu tarea es reconocerlas y seguir adelante. Porque cada vez que eliges tu visión en lugar de ceder a la duda, estás reafirmando el camino hacia tu transformación. Y tarde o temprano la resistencia se agota. Porque la energía siempre sigue a la conciencia dominante. Y si tu conciencia se mantiene firme, esa energía no tiene más remedio que alinearse contigo. Y entonces lo que antes era incertidumbre se convierte en fe inquebrantable. Y lo que antes era un obstáculo se transforma en la confirmación de que el cambio ya está en marcha. Por eso, superar la duda y la resistencia no es un paso opcional, es parte esencial del proceso. Porque la mente antigua siempre intentará aferrarse a su territorio. Pero tú no eres esa mente. Tú eres la conciencia que la observa y que puede elegir una nueva historia. Y cuando lo haces, la duda pierde todo su poder. Y en ese punto, lo que parecía imposible empieza a tomar forma en tu vida con una claridad tan grande que te preguntas por qué no lo hiciste antes. Una vez que entiendes que la duda y la resistencia interna no son enemigos a derrotar, sino señales de que estás cruzando los límites de tu antigua identidad, el siguiente paso es descubrir cuál es la fuerza que realmente disuelve esas barreras y abre el camino hacia la transformación. Y esa fuerza es la emoción elevada. Porque si el pensamiento es la chispa que enciende la idea, la emoción es el combustible que la convierte en energía creativa capaz de impactar el campo. Y aquí radica uno de los secretos más poderosos enseñados por Joe Dispenza. No basta con imaginar mentalmente el estado deseado. Tienes que sentirlo como si ya fuera real. Tienes que bañarte en la vibración de la gratitud, de la alegría, del amor, de la inspiración, de la libertad. Porque esas emociones no solo cambian tu química interna, también envían señales coherentes al campo cuántico que reorganiza la materia de acuerdo a la vibración que emites. Y cuanto más intensa y genuina es la emoción, más fuerte es la señal. Y cuanto más persistente es, más inevitable se vuelve la manifestación, porque el universo responde a la frecuencia de tu corazón, incluso más que a la lógica de tu mente. Piensa por un momento cómo has vivido hasta ahora. La mayoría de las personas se mueven en un rango muy limitado de emociones, oscilando entre la preocupación, el miedo, la ansiedad, la frustración, y estas emociones, aunque parezcan normales, son en realidad el ancla que los mantiene atados a las mismas circunstancias, porque cada emoción negativa refuerza la química del pasado y le dice al cuerpo, este es tu estado natural, así que repítelo una y otra vez. Y cuando alguien intenta cambiar, lo hace desde ese mismo estado limitado, lo que significa que intenta crear un futuro nuevo con las emociones viejas,
Y ese es el motivo por el cual fracasan. Porque no puedes atraer abundancia desde la vibración de la carencia. No puedes atraer amor desde la vibración de la soledad. No puedes atraer salud desde la vibración del miedo a la enfermedad. Necesitas dar un salto hacia una emoción más elevada. Necesitas generar dentro de ti la vibración que corresponde al estado que deseas. Y en ese instante, tu cuerpo comienza a creer que ya está viviendo en esa nueva realidad. Y cuando tu cuerpo lo cree, el campo lo refleja. Un caso extraordinario de esto es el de una mujer diagnosticada con una enfermedad considerada incurable, que asistió a un evento de dispensa con la única esperanza de encontrar un poco de alivio. Y en una de las meditaciones colectivas decidió entregarse por completo a la práctica de la gratitud, no por algo específico que ya tuviera, sino por la sensación pura de estar viva, de tener la oportunidad de experimentar un momento más. Y en cuestión de minutos, esa emoción fue tan intensa que su cuerpo comenzó a reaccionar. Las mediciones científicas mostraron cómo su sistema inmunológico se disparaba, cómo la coherencia cardíaca se elevaba a niveles que los investigadores rara vez habían visto. Y a partir de ese día su recuperación fue tan rápida que los médicos no podían explicarla. Pero ella sí podía, porque comprendió que había cambiado su vibración interna, que había dejado de ser una víctima de la enfermedad, para convertirse en una creadora de salud a través de la emoción elevada. Y lo que parecía un milagro fue simplemente el reflejo de una conciencia transformada. Y es que el poder de la emoción elevada no se limita a los grandes cambios de salud. También transforma la vida en las áreas más cotidianas. Una persona que empieza su jornada sintiendo gratitud genuina, no como un ejercicio mecánico, sino como un estado real del corazón, se convierte en un imán de experiencias coherentes con esa vibración. De repente aparecen oportunidades inesperadas, conversaciones significativas, sincronicidades que confirman que está en el camino correcto, porque la gratitud es una señal de plenitud, y el universo siempre responde a la plenitud con más abundancia. Lo mismo ocurre con el amor. Cuando eliges habitar en la emoción del amor sin esperar a que alguien llegue a provocarlo, cuando decides irradiarlo desde dentro, la vida te responde con personas y situaciones que reflejan esa vibración, porque todo lo que envías regresa multiplicado. Y por eso se dice que la emoción elevada es el lenguaje del futuro, porque al sentirla, estás anticipando en tu cuerpo una realidad que aún no ves con los ojos, pero que ya existe en el campo de posibilidades. Lo más extraordinario es que no necesitas condiciones externas para generar estas emociones. De hecho, si esperas a que aparezca el resultado para sentir gratitud, amor o alegría, estarás repitiendo el patrón del pasado. Pero si eliges sentirlas ahora, sin ningún motivo aparente, entonces estás actuando como un creador consciente, porque no reaccionas al mundo externo, sino que lo instruyes desde dentro, y esa es la verdadera libertad. Dejar de ser un efecto de las circunstancias para convertirte en la causa, en el punto de origen de una nueva realidad. Y cuando haces de la emoción elevada tu práctica diaria, cuando permites que la gratitud, el amor y la inspiración sean tus estados dominantes, tu vida comienza a reorganizarse a tu alrededor. Las puertas se abren, los caminos aparecen, las soluciones llegan. No porque luches por ellas, sino porque tu vibración ya coincide con ellas, y al coincidir, se manifiestan con naturalidad. Ahora puedes comprender por qué Joe Dispenza insiste tanto en que no es suficiente con pensar positivamente, porque los pensamientos sin emoción carecen de energía, son como semillas sin agua. Pero cuando unes un pensamiento claro con una emoción elevada, creas una señal poderosa que el campo no puede ignorar. Y esa señal es lo que moldea la materia, lo que cambia tu biología, lo que reescribe tu destino. Y si hoy la energía que ha comenzado es realmente única e irrepetible, la forma más poderosa de aprovecharla es entrando en un estado de emoción elevada y sosteniéndolo el tiempo suficiente para que se convierta en tu nueva base, en tu nuevo hogar interior, porque una vez que habitas allí, todo lo demás empieza a alinearse. Y entonces surge la siguiente gran pregunta.
¿Cómo lograr que esta emoción elevada no sea un destello pasajero, sino un estado constante que acompañe cada aspecto de tu vida? ¿Cómo entrenar tu corazón y tu mente para que lo extraordinario se convierta en lo natural? ¿Cómo pasar de experimentar un instante de inspiración a vivir permanentemente en una vibración más alta? Y es allí donde entra en juego la coherencia, el puente entre la emoción elevada y la manifestación sostenida. El arte de sincronizar tu corazón y tu mente para que trabajen como un solo campo. Y es justo lo que descubriremos a continuación. Cuando hablamos de emoción elevada, hemos descubierto la chispa que enciende el proceso. Pero para que esa chispa no se apague y se convierta en una fuerza constante capaz de transformar tu vida, necesitas algo más que momentos de inspiración. Necesitas coherencia. Y la coherencia es ese estado en el que tu mente y tu corazón dejan de enviarse señales contradictorias y empiezan a latir al unísono. Porque de nada sirve que tu mente imagine un futuro lleno de abundancia si tu corazón late con miedo a la carencia. De nada sirve que tu mente declare «soy amado» si tu corazón aún late al ritmo de la soledad. De nada sirve que tu mente diga «estoy sano» si tu corazón vibra con el temor de la enfermedad. Porque el campo que te rodea responde a la vibración más fuerte, y la vibración más fuerte no es la del pensamiento aislado, sino la de la emoción sostenida. Y el órgano que genera la señal electromagnética más poderosa del cuerpo humano es el corazón. Por eso alcanzar coherencia significa sincronizar los pensamientos de la mente con las emociones del corazón hasta que ambos envíen una sola señal, clara, poderosa y consistente, capaz de modificar la materia, de cambiar tu biología y de atraer hacia ti la experiencia que coincide con esa vibración. La ciencia ya lo confirma. Cuando el corazón entra en coherencia, su ritmo se ordena, la variabilidad cardíaca se armoniza y este patrón rítmico envía una señal directa al cerebro que regula su actividad. Y entonces tu mente se calma, tu cuerpo entra en un estado de equilibrio y tu energía vital se eleva. Este estado no solo es medible, también es perceptible, porque te sientes más centrado, más presente, más conectado contigo mismo y con el campo. Y desde allí tu capacidad de crear desde la conciencia se multiplica. Es como si hubieras alineado una antena que antes emitía señales confusas y ahora emite una transmisión clara y potente, que el universo capta sin interferencias. Y cuando esa transmisión se mantiene lo suficiente en el tiempo, la realidad responde inevitablemente, porque la coherencia es la llave que abre la puerta entre lo que imaginas y lo que experimentas. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en las meditaciones colectivas que organiza Joe Dispenza. Cuando miles de personas entran juntas en estados de coherencia, los equipos científicos miden cómo cambia no solo la energía de los individuos, sino también la del ambiente. Se detectan variaciones en los campos magnéticos locales, cambios en la coherencia de la atmósfera e incluso en la actividad de las partículas subatómicas. Y lo más sorprendente es que durante esos estados de coherencia colectiva, se producen curaciones espontáneas, remisiones de enfermedades, experiencias místicas de conexión profunda, como si el campo respondiera inmediatamente a la fuerza de una señal coherente, amplificada por tantas conciencias unidas. Y estas evidencias confirman lo que las tradiciones espirituales han dicho durante milenios. Cuando tu corazón y tu mente se alinean, cuando tu interior vibra en coherencia, la realidad externa se reordena a su imagen. Pero más allá de los grandes experimentos, la coherencia tiene un efecto inmediato en tu vida cotidiana. Imagina, por ejemplo, una persona que cada mañana despierta con pensamientos de preocupación, pero al mismo tiempo intenta convencerse con afirmaciones de abundancia. Su mente dice una cosa, y su corazón siente otra. Y esa incoherencia crea caos, genera señales contradictorias que se cancelan entre sí, y lo que obtiene son resultados tibios, confusos. Una vida que parece moverse en círculos. Ahora contrasta eso con alguien que dedica unos minutos cada día a entrar en un estado de coherencia, respirando de forma consciente, generando gratitud, imaginando con claridad,
hasta que su mente y su corazón laten juntos en la visión deseada. Esa persona empieza el día enviando una señal clara y poderosa al campo. Y esa claridad se refleja en cada interacción, en cada oportunidad, en cada decisión, porque la coherencia no solo es un estado energético, también es una forma de vivir en orden, y cuando tu interior está en orden, el exterior inevitablemente se ordena también. Y aquí llegamos a un punto crucial. La energía única que hoy comienza y que no se repetirá con facilidad es como una ola poderosa que está disponible para todos. Pero solo quienes logren alcanzar coherencia podrán surfearla, porque una ola no se controla, se aprovecha, y del mismo modo la energía cósmica o colectiva no se domina con la fuerza de la voluntad, se sincroniza con la coherencia interior. Y cuando lo haces te conviertes en un imán viviente de posibilidades, y dejas de sentir que debes luchar contra la vida, porque la vida empieza a responderte como un aliado, como un reflejo fiel de tu vibración más profunda. Y ese es el gran regalo que se abre cuando eliges entrar en coherencia. Ahora bien, comprender la importancia de la coherencia es un paso fundamental, pero no basta con saberlo. Necesitas herramientas prácticas para generar esa coherencia en tu día a día. Necesitas aprender a encenderla a voluntad, porque si no sabes cómo alcanzarla, el conocimiento se queda en teoría. Y es precisamente allí donde entran las prácticas específicas, los ejercicios concretos que Joe Dispenza comparte, para que cualquier persona, sin importar su experiencia, pueda entrenar a su corazón y su mente para entrar en un estado de sincronía y desde allí multiplicar el efecto de esta energía única que está disponible ahora. Y es eso lo que veremos a continuación. Hemos comprendido que la coherencia entre corazón y mente es la llave que abre la puerta hacia la manifestación consciente, y que sin ella, la energía única que hoy está disponible podría pasar desapercibida, como una ola que rompe en la orilla sin que nadie la aproveche. Pero saberlo no es suficiente porque el conocimiento sin práctica se convierte en un peso inútil. Lo que realmente transforma es la experiencia directa, y por eso es necesario aprender a encender esa coherencia de manera deliberada, entrenando a tu cuerpo y a tu mente, hasta que la vibración de la gratitud, del amor o de la inspiración se convierta en tu estado natural. Y Joe Dispenza insiste en que esto no es un privilegio de unos pocos, no requiere dones especiales, sino disposición y práctica constante. Porque todos estamos equipados con la misma biología y la misma capacidad de conectar con el campo. Lo único que necesitamos es la voluntad de hacerlo y la disciplina de sostenerlo. La primera práctica que él enseña es tan simple como poderosa: la respiración consciente. Porque el modo en que respiras regula directamente el sistema nervioso. Y cuando inhalas lenta y profundamente, expandiendo el pecho en lugar del abdomen, envías una señal al corazón que empieza a entrar en un ritmo más ordenado. Y ese ritmo, a su vez, envía mensajes de calma al cerebro, generando un estado de equilibrio que abre la puerta a la coherencia. Por eso el ejercicio básico consiste en cerrar los ojos, poner las manos sobre el corazón y respirar de forma lenta y profunda, inhalando durante unos 5 segundos, sosteniendo un instante y exhalando en otros 5, mientras pones toda tu atención en el centro del pecho, como si allí estuviera el punto de entrada a tu nueva realidad. Y lo extraordinario es que al cabo de unos minutos ya puedes sentir cambios. Tu mente se aquieta, tu cuerpo se relaja, y en esa calma se abre el espacio para elegir una emoción elevada que sostener. Y aquí viene la segunda práctica: generar de manera deliberada una emoción elevada, no esperando a que llegue desde fuera, sino evocándola desde dentro. Puedes elegir la gratitud, el amor, la alegría o la libertad, cualquiera que resuene contigo, y el secreto está en recordarla tan vívidamente que tu cuerpo no distinga si es real o imaginada, porque el subconsciente responde al sentimiento, no a las circunstancias externas. Así que puedes imaginar un momento en que te sentiste profundamente agradecido y revivirlo hasta que esa gratitud se vuelva real ahora mismo. Puedes imaginar a alguien que amas y sentir cómo ese amor llena tu pecho.
Puedes visualizar un escenario futuro en el que tu deseo ya se ha cumplido y dejar que alegría de esa visión te inunde. Lo importante es que no se quede en una idea mental, sino que se transforme en una experiencia emocional completa, porque es esa emoción la que le da energía a la señal que envías al campo. La tercera práctica es lo que Dispensa llama vivir desde el final, y consiste en crear una escena mental en la que tu deseo ya se ha cumplido, pero no mirándola desde fuera como si vieras una película, sino entrando en ella en primera persona, participando en esa escena con todos tus sentidos, escuchando las voces, sintiendo las texturas, respirando el aire de ese nuevo entorno, y sobre todo, impregnándote de la emoción de saber que ya es real. Y cuanto más detallada y vívida sea la escena, más poderoso será el impacto en tu subconsciente, porque éste no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Y cada vez que repites este acto, estás sembrando la semilla de una nueva identidad, que tarde o temprano florece en el mundo físico, porque lo que se graba en el subconsciente debe expresarse en la realidad externa. Un caso inspirador de la eficacia de estas prácticas es el de un hombre que llevaba años con una enfermedad crónica que le impedía trabajar y disfrutar de su familia. Cuando llegó a los seminarios de Dispensa, apenas podía sostenerse en pie y estaba lleno de escepticismo, pero decidió entregarse a la práctica. Cada mañana dedicaba 20 minutos a respirar conscientemente, a generar gratitud y a visualizarse jugando con sus hijos en el parque como si ya estuviera sano. Al principio parecía un juego inútil, porque su cuerpo le gritaba lo contrario, pero él persistió y poco a poco notó que la emoción de gratitud se volvía más fácil de sostener. Su ánimo mejoraba, su energía aumentaba, y en cuestión de semanas su salud comenzó a cambiar hasta que finalmente fue dado de alta. Hoy cuenta su historia como un ejemplo de que la práctica diaria, aunque parezca simple, tiene el poder de reprogramar el cuerpo y transformar la vida, porque cuando cambias tu interior con coherencia y emoción, el exterior no tiene más opción que ajustarse. Y la cuarta práctica, quizás la más importante de todas, es lo que Dispensa llama dormir en la suposición. Porque justo antes de dormir, tu mente entra en un estado hipnagógico, en el que las ondas cerebrales se ralentizan y el subconsciente queda abierto y receptivo. Y si en ese momento llevas contigo una escena de deseo cumplido, impregnada de gratitud, esa semilla se planta en la tierra más fértil de tu psique. Y mientras duermes, tu subconsciente la trabaja, la desarrolla, y comienza a proyectarla en tu experiencia. Por eso muchos estudiantes han contado cómo después de unas noches practicando esta técnica, han visto resultados sorprendentes, sin hacer nada en el mundo externo, solo entrenando a su mente y su corazón en el momento de mayor receptividad. Cuando unes estas prácticas, la respiración consciente, la generación de emociones elevadas, la visualización en primera persona y el dormir en la suposición, no solo estás experimentando estados agradables, estás literalmente entrenando a tu cuerpo para que viva en una nueva realidad, antes de que esa realidad se manifieste. Y cuando tu cuerpo lo cree, el campo responde inevitablemente, porque el universo no puede negarse a una vibración coherente sostenida. Y esa es la oportunidad única que esta energía cósmica de hoy trae contigo, que cualquier práctica que realices en coherencia tiene un efecto multiplicado, porque es como sembrar en una tierra especialmente fértil. Cada semilla germina más rápido. Cada emoción resuena más fuerte. Cada intención viaja más lejos. Y si decides aprovecharlo, tu transformación puede acelerarse de formas que hasta ahora parecían imposibles. Y aquí aparece una pregunta natural. ¿Qué ocurre cuando aplicas estas prácticas y el mundo externo todavía no refleja tus cambios? ¿Cómo mantener la fe cuando las apariencias contradicen tu interior? ¿Cómo sostenerte en la coherencia cuando los resultados visibles aún no han llegado? Y allí entra en juego uno de los principios más revolucionarios de la enseñanza de Dispensa. Un principio que lo cambia todo y que separa a quienes logran resultados extraordinarios de quienes se rinden antes de tiempo. Y ese principio es el arte de no juzgar por las apariencias,
sino de permanecer fiel al justo juicio de tu visión interna. Llegados a este punto, has entendido que la respiración, la emoción elevada, la coherencia y la práctica deliberada son herramientas que te conectan con esta energía irrepetible que hoy se abre frente a ti. Pero surge un desafío que todos enfrentan tarde o temprano y que puede convertirse en la razón por la que muchos abandonan el camino. El mundo externo parece contradecir lo que tu interior ya ha comenzado a transformar. Porque aunque en tu mente y tu corazón vibres en gratitud, abundancia o salud, tus sentidos aún pueden mostrarte carencias, deudas, síntomas, soledad o dificultades. Y es aquí donde la mayoría tropieza porque juzgan su progreso basándose en lo que ven, en lugar de en lo que saben que ya han sembrado dentro. Y al hacerlo, se desconectan de la coherencia, regresan al viejo estado y detienen el proceso. Joe Dispenza lo explica con claridad. No debes juzgar tu transformación por las apariencias, porque lo que ves ahora no es más que el reflejo del pasado. Son efectos antiguos de creencias anteriores, ecos de lo que alguna vez fuiste, pero no representan lo que estás creando en este momento. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la verdadera fe no consiste en cerrar los ojos ingenuamente y fingir que todo está bien, sino en elegir conscientemente permanecer fiel a tu visión interna, incluso cuando los hechos externos griten lo contrario. Y eso no es autoengaño, es ciencia espiritual, porque los sentidos perciben efectos retrasados, no causas actuales. Y la causa real está en tu conciencia, en tu vibración, en la emoción y el pensamiento que sostienes ahora. Por eso Jesús decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que significa que tu único criterio válido no es lo que tus ojos ven, sino lo que tu corazón ya siente como real. Porque en ese sentimiento está la semilla de lo que inevitablemente se manifestará. Un caso inspirador que ilustra este principio es el de una madre que asistió a los seminarios desesperada por la conducta autodestructiva de su hijo adolescente. Cada día veía con sus propios ojos el deterioro, las malas compañías, las malas decisiones. Y todo en las apariencias le decía que la situación era imposible, pero decidió aplicar lo que aprendió. En lugar de rogarle o intentar forzarlo a cambiar, comenzó cada noche antes de dormir a imaginarlo feliz, sano, contando con entusiasmo sus logros. Y aunque durante semanas nada cambiaba externamente, ella se negaba a rendirse ante las apariencias y persistía en la visión interna, hasta que un día el muchacho anunció de repente que quería dejar esa vida atrás y empezar de nuevo en otra ciudad. Lo que parecía imposible se volvió real, porque su madre eligió permanecer fiel a la visión interna en lugar de las apariencias externas. Y eso es lo que tú también puedes lograr si decides mantenerte firme. Así, cada vez que mires tu realidad actual y veas contradicciones, en lugar de sentirte derrotado, recuerda que eso que ves no es más que el pasado petrificado, y que tu verdadero futuro ya está sembrado dentro de ti. Sostén la gratitud, la coherencia y la visión de lo que deseas como si ya fuera un hecho. Y ten la certeza de que el campo cuántico responderá en el tiempo perfecto. Porque lo que ahora parece invisible pronto se hará visible si te mantienes en la frecuencia correcta. Y este es precisamente el punto de inflexión donde muchos caen o muchos se elevan. Porque los que se dejan seducir por las apariencias regresan a la vieja vibración, mientras que los que se mantienen fieles atraviesan el umbral hacia lo extraordinario. Y ese umbral es el que te abre a descubrir que en realidad no existen obstáculos externos, sino pruebas internas de tu capacidad de sostener la visión. Y ese será el siguiente paso que debemos comprender profundamente. Cuando logras no dejarte arrastrar por las apariencias externas y mantienes firme tu visión interna, inevitablemente surge el siguiente gran reto: los obstáculos. Esas situaciones que parecen levantarse en tu camino como muros imposibles de escalar y que amenazan con apagar tu fe. Sin embargo, lo que Joe Dispenza enseña y lo que tantas experiencias reales confirman es que esos obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas.
escenarios diseñados por la misma energía que te guía para poner a prueba tu compromiso con el nuevo estado de conciencia que estás reclamando. Porque cada vez que la vida te presenta un desafío, no está castigándote, está preguntándote en silencio: ¿de verdad quieres sostener esta nueva vibración o volverás al viejo patrón? Y allí está la clave, porque cada vez que eliges sostener tu coherencia frente a una dificultad, refuerzas aún más la conexión con tu visión y acercas la manifestación. Piensa en un ejemplo concreto. Un hombre buscaba desesperadamente un ascenso en su empresa, pero cada vez que parecía estar más cerca, algo surgía para impedirlo. Ya fuera un compañero que lo adelantaba, un cambio en la estructura de la compañía o una decisión inesperada de la dirección. A simple vista, las apariencias mostraban obstáculos insuperables, pero en lugar de rendirse, cada noche se sumergía en la práctica de visualizarse en su nueva oficina, sintiendo la satisfacción del logro como si ya fuera real, y aunque las circunstancias externas parecían gritar lo contrario, él permaneció fiel. Hasta que un día, tras una reestructuración inesperada, los 4 candidatos que estaban delante de él en la fila fueron movidos de lugar, ascendidos a otros puestos o renunciaron. Y la posición que parecía imposible de alcanzar llegó directamente a sus manos. Ese obstáculo, que parecía una barrera, en realidad fue el puente que lo llevó a su destino. Así ocurre también en tu vida. Cuando enfrentas un reto, puedes elegir interpretarlo como una señal de fracaso o como un catalizador de tu transformación. Porque cada dificultad es un espejo que refleja las partes de ti que aún necesitan alinearse. Y cuando eliges responder desde la coherencia y no desde la reacción, el obstáculo se convierte en energía a tu favor. Y lo más profundo de todo es comprender que no existen barreras externas reales, solo reflejos de estados internos que buscan ser superados. Y en esa comprensión se abre la revelación más transformadora de todas, porque descubres que tu conciencia es la causa única de todo lo que experimentas. Y eso nos conduce directamente al siguiente nivel de esta enseñanza. Al comprender que los obstáculos no son muros externos, sino reflejos internos que te impulsan a crecer, aparece una verdad aún más profunda y liberadora. La conciencia es la única causa de todo lo que experimentas en tu vida. Esta idea, que puede parecer abstracta al principio, se convierte en el núcleo de toda transformación real. Porque si aceptas que tu conciencia, es decir, lo que piensas, lo que sientes y lo que asumes como verdadero de ti mismo, es la causa, entonces debes aceptar también que todo lo que ves en tu mundo no es más que el efecto de esa causa. Nada llega desde afuera, nada ocurre por azar, nada depende de la suerte o de la voluntad de otros. Todo proviene de la vibración que sostienes en tu interior. Y lo extraordinario de este descubrimiento es que al asumirlo, recuperas un poder que quizás nunca supiste que tenías. Porque si tú eres la causa, entonces también eres el creador capaz de elegir nuevos efectos. Esto significa que tu vida no es una sucesión de eventos aleatorios que te arrastran de un lado a otro, sino una proyección constante de los estados de conciencia que albergas. Si has vivido en carencia, es porque tu conciencia estaba impregnada de creencias de limitación. Si has vivido rodeado de relaciones difíciles, es porque tu conciencia sostenía la idea de no ser suficiente o de no merecer. Y si hoy decides habitar la conciencia de plenitud, de amor y de expansión, inevitablemente tu mundo comenzará a reflejar esa nueva verdad. Es imposible que sea de otra manera, porque la conciencia no es un simple observador pasivo. Es el poder activo que moldea la materia y organiza las circunstancias. Un ejemplo que ilustra esto de forma impactante es el de una mujer que durante años había acumulado deudas y siempre decía de sí misma que no era buena con el dinero. Esa idea, repetida una y otra vez, se convirtió en su estado de conciencia dominante, y su mundo no hacía más que confirmar ese juicio interno. Pero en el momento en que entendió que la conciencia era la causa, tomó la decisión radical de cambiar esa definición. Empezó a repetir con convicción: soy ordenada, soy abundante, sé administrar mi riqueza.
Al principio parecía una mentira, pero persistió en sostener esa nueva identidad. Visualizaba pagos realizados con facilidad. Imaginaba conversaciones donde sus amigos la felicitaban por su prosperidad, y poco a poco su relación con el dinero cambió. Su subconsciente, al ser reprogramado, dejó de atraer deudas y comenzó a abrir oportunidades. Un año después, no solo había saldado todas sus cuentas, sino que tenía un negocio propio en expansión. Su mundo cambió porque ella cambió su conciencia. Cuando aceptas plenamente que la conciencia es la única causa, dejas de perder tiempo culpando a los demás, a la economía, a la política o a tu pasado. Descubres que nada externo tiene poder sobre ti, que la verdadera raíz de tu experiencia está siempre dentro de ti, en el yo soy que sostienes en cada momento. Y es ahí donde se abre la revelación final de todo este viaje. Si tú eres la causa, entonces puedes asumir cualquier estado de conciencia que desees y vivir desde allí hasta que se convierta en tu realidad objetiva. Y esa es la promesa más grande de esta energía única que hoy está disponible para ti. Si ya comprendes que la conciencia es la única causa de todo lo que experimentas, lo que queda ahora es abrazar la revelación más poderosa de todas. Hoy comienza una energía que no se repetirá, y esa energía está aquí para impulsarte a dar el salto definitivo hacia una nueva identidad. Porque no se trata simplemente de aprender técnicas o repetir frases, sino de atreverte a morir al viejo yo y renacer en un estado completamente distinto de conciencia. Y esta oportunidad no es una metáfora ni una exageración. Es una ventana cósmica, un momento en el que la frecuencia del campo se encuentra especialmente abierta y receptiva, lo que significa que cualquier estado que asumas ahora con coherencia y persistencia se imprimirá en tu subconsciente con una fuerza extraordinaria y se proyectará en tu mundo más rápido de lo que nunca habías imaginado posible. Esta es la razón por la que hoy es tan crucial, porque lo que siembres en tu interior en este preciso instante será la semilla que florecerá en las semanas y meses que vienen. Y si decides sembrar grandeza, abundancia, salud, amor y propósito, entonces, esa será la cosecha que inevitablemente recogerás, porque el campo no hace excepciones ni favoritismos, simplemente responde con precisión a lo que sostienes en tu conciencia. El gran secreto que quiero transmitirte es que no tienes que esperar a que el mundo cambie para comenzar a sentirte diferente. El cambio comienza en ti y desde ti, porque cuando eliges conscientemente habitar el estado de tu deseo cumplido, cuando lo sientes como real aunque aún no lo veas, estás usando el mismo poder creador que sostiene las estrellas y da vida a todo lo que existe. Y ese poder no está fuera de ti, no está en manos de otros, no está en el destino ni en la suerte, está en tu yo soy. Y este yo soy es el nombre de Dios en acción dentro de ti. Es la chispa divina que hoy te invita a despertar y a crear deliberadamente la vida que sueñas. Por eso esta energía única no debe ser desperdiciada, porque es un recordatorio de que ya eres creador, de que nunca fuiste víctima de las circunstancias, de que siempre tuviste en tus manos el poder de decidir quién eres y hacia dónde vas. Y quiero que lo imagines ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y siembra en tu corazón la visión de tu vida más elevada, no como un sueño lejano, sino como una realidad presente. Siéntela con todos tus sentidos. Agradece como si ya la estuvieras viviendo. Sonríe como si ya lo tuvieras. Descansa en la certeza de que ya es tuya, y entonces permite que esta energía irrepetible la tome, la expanda y la proyecte hacia el universo para devolvértela multiplicada en formas que aún no puedes concebir. Esa es la oportunidad que se abre hoy frente a ti, la oportunidad de elegir una nueva identidad y mantenerla con fe inquebrantable hasta que el mundo externo se rinda y refleje lo que tu interior ya sabe. Porque esta es la ley. Esta es la promesa. Esta es la verdad que transforma vidas. Así que quédate con esta certeza. No eres un ser limitado buscando algo fuera de sí.
Eres la conciencia infinita que hoy tiene la oportunidad de recordarse a sí misma y de usar esta energía irrepetible para manifestar todo aquello que siempre estuvo esperando dentro de ti. Hoy comienza tu nueva vida. Hoy comienza tu transformación. Hoy comienza la energía que no volverá a repetirse. Y la elección está en tus manos. Porque si decides aprovecharla, nada podrá detener lo que ya has sembrado en la eternidad de tu conciencia.